Buenos días, un gusto saludarte. Gracias, Raúl. Publicaste un libro, eres autor del libro El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, y me gusta eslogan, dice, una mafia empresarial disfrazada de congregación. ¿Es esto una mafia, Raúl Olmos? El subtítulo que lleva el libro tiene que ver con una serie de maniobras o manejos oscuros financieros que realizó la Legión de Cristo a lo largo de los años, que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de recursos a través de paraísos fiscales, el uso de empresas fachada o empresas fantasma en distintos países, el presunto desvío de donativos, el manejo discrecional de los recursos que manejaba Marcial Maciel y su grupo más cercano. Es decir, una serie de maniobras pues que daban a entender que no era solamente una congregación religiosa, que su labor iba más allá de lo pastoral, sino que además utilizaban los recursos para beneficio personal, sobre todo de la élite de la Legión de Cristo, Marcial Maciel y su corte más cercana. Por eso fue que se le dio este subtítulo, y además el uso de recursos para labores pues que no tienen nada que ver con la cuestión evangélica o de evangelización, como es el hecho de que algunos donativos que viudas dejaron por herencia a la Legión de Cristo en Estados Unidos hayan sido utilizadas después para la inversión en acciones de empresas productoras de armas, productoras de pornografía, productoras de anticonceptivos, que iban contra la fe católica, ¿no? Entonces, ese tipo de maniobras son las que me llevaron a ponerle ese subtítulo al libro. Sí, fuerte ese subtítulo. Y hay algo que ha despertado, bueno, con esto desde luego los legionarios de Cristo a través, digámoslo desde un principio. Marcial Maciel fue un hombre muy polémico, muy escandaloso en sus durante su tiempo pastoral, porque se le acusa de violación a una gran cantidad de jovencitos, pero además ahora es el manejo de los recursos financieros, pero se involucra también a Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, el expresidente de la República. ¿Tú tienes conocimiento de ello? Bueno, a mí la verdad me asombró el señalamiento que ayer hizo Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y esto fue a pregunta expresa de un reportero acerca de si se estaba investigando a los legionarios y a Marta Sagún, y él pudo haber dicho no, o pudo haber dicho no sé, pero el hecho de haber dicho, de haber afirmado que sí, a mí la verdad me sorprendió, porque yo sabía que los vínculos de Marta con los legionarios vienen de hace muchos años. Yo recientemente no tenía conocimiento de que hubiera estos manejos, pero en años anteriores, desde la década de los 90, cuando ella todavía pues ni siquiera brillaba en la política nacional, ella pertenecía a un grupo del ala laica de los legionarios, que es el Regnum Christi. Ella pertenecía a este grupo religioso, y ayer los legionarios confirmaron que ella era una especie de tesorera de ese grupo en la ciudad de Celaya. Luego, ya cuando fue presidente de la República Vicente Fox, pues hubo una cercanía, un trato directo del gobierno con los legionarios, en concreto a través de la Fundación Vamos México, que presidía o que preside todavía Marta Sagún. En su momento se triangularon recursos de una fundación de la Lotería Nacional hacia Vamos México, y de ahí se transfirieron recursos a organizaciones de raíz legionaria. Luego, otro vínculo que también ocurrió fue cuando el Papa Juan Pablo II recibió en el Vaticano a Vicente Fox, esto al inicio de su sexenio. Marta Sagún viajó en esa comitiva, y ella quería que se le recibiera también en el Vaticano.
Sin embargo, el Papa o la gente cercana al Papa consideraron que no era correcto porque se trataba de dos divorciados, en el caso de Vicente Fox y de Marta Sagún, y bueno, según las reglas de la Iglesia, pues no era correcto que el Papa recibiera dos divorciados. Entonces solamente recibió a Vicente Fox. Marta no quedó conforme y contactó a Marcial Maciel, quien en ese momento pues tenía mucho poder en el Vaticano, y logró que Marcial Maciel moviera sus influencias y que el Papa Juan Pablo II diera una audiencia privada para Marta Sagún, que la recibiera en privado. Esto lo celebró incluso Marta Sagún, y lo peculiar, esto podría quedar solamente como una anécdota, pero lo peculiar es que a los pocos días de que Marcial Maciel le hizo este favor personal a Marta Sagún, pues resulta que el gobierno de Vicente Fox le cedió una especie de concesión de una playa a los Legionarios de Cristo en Quintana Roo, una playa que a lo largo de los años ha sido utilizada para la renta de ceremonias religiosas, renta de espacio para bodas, ¿no? Y que bueno, es un lugar privilegiado y que no se trata de cualquier ceremonia religiosa. Los legionarios han tendido en Quintana Roo prácticamente todo un gran negocio que tiene que ver con las bodas, con las ceremonias religiosas, y uno de esos lugares es esta playa cedida por el gobierno de Vicente Fox para su explotación. Entonces hay una serie de vínculos, de nexos, que no son recientes, que vienen de años atrás, entre los Legionarios de Cristo y Vicente Fox y Marta Sagún. Raúl Olmos, en esta revelación que hace Santiago Nieto, el titular de la unidad financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que implica es una investigación por desvío, por elusión fiscal, por el no pago de los impuestos y por la utilización incorrecta de una asociación civil para que no tiene fines de lucro para así lucrar. Ese sería el tema de Santiago Nieto, presuntamente. El otro es también presuntivamente la utilización de recursos públicos, como fueron los, como dices, de la Lotería Mexicana, cosas así, para desviarlos y hacia los Legionarios de Cristo, independientemente del otorgamiento de unos terrenos con los que están lucrando. Y un tercer tema sería el quebrantamiento de la fe para utilizarlo con fines aviesos diferentes a los que ellos están pregonando, del bien ser, del bien común, cuando invierten, dices, en empresas que fabrican medicamentos anticonceptivos o armas y pornografía. Estos serían las tres esferas, los tres rubros en la cual los Legionarios de Cristo estarían en este momento en el ojo del huracán. ¿Es correcto? Bueno, esto que tú refieres data de hace años. Lo que me llama la atención es que en la declaración que hizo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, no aporta datos de qué tipo de delitos son los que se les podría vincular a los legionarios. Simplemente dice que hay una denuncia y que se inició una investigación. Pero por las características de la Unidad de Inteligencia Financiera, que se dedica efectivamente a investigar crímenes financieros, pues lo que uno hace suponer es que hay indicios de posible desvío de recursos, posible desvío o operaciones de lavado de dinero y posible evasión fiscal. Yo no me atrevería a afirmar que existe, digamos, hasta que concluya la investigación. Lo que sí existen son indicios, porque un modus operandi recurrente de los legionarios era crear empresas fachada en paraísos fiscales, entidades financieras que les servían para transferir recursos, y no en un solo lugar, sino en una gran cantidad de lugares. Por ejemplo, está documentado que tuvieron o abrieron empresas offshore en Panamá, en Bermudas, en las Islas Vírgenes, en Luxemburgo, en la isla Jersey, que está en el Canal de la Mancha, en Suiza, es decir, una gran cantidad de lugares utilizados para ocultar fortunas o para eludir impuestos. Ahí es donde operaron los Legionarios de Cristo, o donde se transferían recursos multimillonarios. Es decir, todo eso son indicios
de que había un manejo por lo menos sospechoso o oscuro que la autoridad debería investigar. Y una de las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera es hacer pedidos de colaboración con otros países, con otras entidades similares, que le permitan rastrear el dinero y determinar si hubo un manejo irregular. Y eso yo creo que es la labor que vendrá a realizar la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto. Y ya tendrá que informar de los resultados. Preguntarte finalmente, Raúl Olmos, desde luego, si quieres y lo puedes mencionar, desde tu punto de vista, insisto, si lo quieres contestar, ¿consideras que esta embestida, porque el tema de los legionarios de Cristo no es nuevo, como bien lo dices, ¿consideras que es para acallar al expresidente Vicente Fox por sus críticas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador? Hay que recordar que Vicente Fox trató de meterlo a la cárcel a través de un juez por el incumplimiento a un mandato judicial por aquel tema del predio del Encino. ¿Crees que haya detrás de esto un manejo político? Sería muy lamentable que esto ocurriera, que esto fuera así. Sería muy lamentable que la Unidad de Inteligencia Financiera fuera utilizada como una forma de acallar a los críticos. La única forma de descartar esta posibilidad, que sin duda es una posibilidad, es que la unidad de resultados, que no quede solamente como una advertencia, como un amago de que se va a hacer una investigación, que efectivamente se realice la investigación, se profundice y se haga pública, de manera que si se encuentran elementos que involucran a la ex primera dama en esta trama de transferencias irregulares de recursos, pues que se sancione, pero si no es así, que también se precise y se aclare. Es importante que no se le dé un uso político a las investigaciones, como en anteriores ocasiones ocurría, y sobre todo de personas que han sido tan críticas del gobierno como Vicente Fox. Podremos o no estar de acuerdo con él, pero bueno, es una voz a la que hay que respetar, es una voz crítica, y que nos llama la atención que a partir de las denuncias, de los señalamientos que se le han dado contra él de presunta evasión fiscal de él y de su hijo, y ahora los señalamientos que se hacen sobre su esposa, pues a partir de ello Vicente Fox dejó de tuitear, dejó de hacer señalamientos muy rudos, muy críticos contra el gobierno, y esto pues da la apariencia de que lo lograron callar, ¿no?, a través de amagos de investigaciones. Ojalá esto no sea un uso político, ojalá que en dado caso si hay elementos pues se sancionen, y si no, pues que se corrija, ¿no?, que no se le dé un uso indebido a la labor que tiene que realizar la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Y la relación entre la Iglesia Católica con el gobierno federal, crees que salga lastimada, que hay algún raspón, alguna rispidez por esta revelación que hace Santiago Nieto? No, porque de hecho la Congregación de los Legionarios de Cristo, pues no necesariamente es la Iglesia Católica, ¿no? Entonces el señalamiento ha sido muy puntual sobre una congregación que ha venido teniendo señalamientos muy concretos, que ha estado dañada incluso en su imagen por culpa de su fundador, de Marcial Maciel, y de su corte de seguidores, que también incurrió en abusos, ¿no?, en abusos sexuales incluso. Entonces el señalamiento es muy puntual, muy preciso sobre una congregación, no es sobre la Iglesia Católica. No tendría por qué dañarse la relación. Yo creo que si se ha hecho el señalamiento en lo general, pues ahí sí tendría que haber incluso un reclamo, pero en este caso fue un señalamiento en particular contra una congregación que ha sido muy señalada y que merece ser investigada por la gran cantidad de indicios que hay de irregularidades, no solo en el ámbito de los abusos, sino también en el ámbito del manejo financiero. Así, de acuerdo, pues muchas gracias, Raúl Olmos, por habernos tomado la llamada y por ayudarnos a entender este nuevo escándalo en la vida de los Legionarios de Cristo, y hacerle la invitación desde luego a nuestro público televidente para que
pues lea tu libro, El Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, para entender un poco más esto de estos escándalos, como bien lo llaman, de la oligarquía católica. Muchas gracias, Raúl Olmos. Gracias a ti y un saludo. Un abrazo para Raúl Olmos.